Muy, pero muy buenos días. Una hermosa, bella mañana. Estamos aquí transmitiendo Tiempo de Bendecir desde el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina. Tiempo de Bendecir, programa auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia que es pastoreada por los pastores Pablo Muñoz y Pamela Sevilla de Muñoz y ubicada en calle España 914 del barrio Palumbo, aquí en el departamento de Godoy Cruz. Y como siempre, les deseamos un hermoso, bendito día. Y vamos con el tema que tenemos para hoy: tiempos de restitución. La restauración completa. Y os restituiré los años que comió la oruga. Joel 2:25. La Biblia de Jerusalén traduce: yo os compensaré de los años en que os devoraron la langosta y el pulgón. Vaya promesa tan increíble. No necesitamos avergonzarnos de nuestros años desperdiciados, porque cuando Dios aleje de nosotros el ejército maligno, comeremos y quedaremos satisfechos a todos los pecadores arrepentidos. Él les anuncia: no teman, alégrense y gócense, porque el Señor hará grandes cosas. Nunca jamás serán avergonzados. Véase eso en Joel 2, 19, 21 y 26 al 27. Ahora, a causa de Cristo, todo es nuevo, hasta el calendario inclusive. El Señor se remonta al día en que llegaron las langostas, quita de en medio todos esos años desperdiciados y comienza a contar otra vez a partir del momento en que nos arrepentimos. Todas aquellas bendiciones que nos perdimos han quedado almacenadas. Todo el gozo, la paz y la utilidad que parecían muertas para siempre, en realidad fueron guardadas por el Señor. Oremos dando gracias por su infinito amor y por incluirnos en su multiforme gracia. Bendecido día. Dios restituya el fruto de tu esfuerzo. No sé si usted tuvo oportunidad de ver alguna vez una manga de langosta. Yo recuerdo, era muy chico y con mi mamá habíamos ido a visitar a mi abuelo, que vivía en Constanza, un pueblito que se encuentra en la provincia de Santa Fe, ahí cercano a la ciudad de Rafaela. Y llegamos al pueblo y me acuerdo que pude ver, y que me quedó muy grabado. Yo era muy chico, no sé, tendría 5 años, pero me quedó muy grabado el susto que me pegué por las langostas. Era una manga de langostas. Fue una plaga que hubo de langostas en ese pueblo, que después con los años me enteré que había devastado de una manera tremenda los sembradíos de la zona. Y verdaderamente, cuando acá el profeta Joel habla de esto, ¿no?, de lo que hace la langosta, realmente pobre aquella población o aquel lugar donde aparezca esta plaga. La langosta se come todo, no deja nada, no se mete en las casas, en todos lugares. Es realmente tremendo cuando se producen estas situaciones. Por eso, acá nos da una ilustración el profeta Joel referente a lo que pasa con la vida del ser humano cuando es atacado por la plaga. ¿Y qué plaga? La trae el pecado. La causa del pecado es la muerte. La causa del pecado fue la muerte.
Siempre decimos Adán cayó. No, Adán no cayó, Adán murió. Adán y Eva murieron. Porque les fue retirada la vida del Espíritu Santo. Y perdieron lo más precioso que el ser humano tenía, que es precisamente esa plena comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que por la bendita gracia de Dios y su misericordia nos fue devuelta en Jesucristo. Jesucristo es el postrer Adán, dice la palabra. Usted me ha escuchado muchísimas veces decir esto. Él es el postrer Adán y en él están guardadas todas las bendiciones que hay para aquellos que se animan a creerle. ¿Y por qué digo bendiciones? Porque cuando el ser humano fue creado, nos narra la Escritura ahí en el principio, cuando Dios termina todo lo que había creado y ver al hombre instalado ahí en el huerto del Edén, instalado en esta bendita tierra que tenemos, dice que vio que era bueno y bueno en gran manera y los bendijo. Dios puso una bendición sobre el ser humano y le da 5 mandamientos básicos que tienen que ver con el fructificar la tierra, señorearla, gobernarla, hacerla producir. Cosas, 5 mandamientos básicos de vida poderosos que están como bendición sobre el hombre y una bendición tremenda que es el multiplicarse. Por eso que cuando un hombre y una mujer hacen uso de la bendición que Dios les ha dado, se reproduce en otro ser humano. ¿Es necesaria esa unión? No. Y cuentan los científicos que los millones de espermas que se salen disparados en este acto de unión sexual entre un hombre y una mujer, millones de espermas, pero es uno, el triunfador, el que llega a fecundar el óvulo. Resumo 2, 3 pueden intentar llegar. Y se produce la maravillosa bendición que Dios estableció en ese hecho, que es la creación de otro ser humano. El poder de la vida. El poder de la vida. Y nos dice también la palabra que el poder de la vida está en la sangre. Por eso es tan importante la sangre. No, hay dichos que dicen la sangre nos tira, la sangre nos impulsa, ¿no? a tener una relación de hermandad, de fidelidad. Tantas cosas que produce la sangre. Por eso era tan importante el derramamiento de sangre. Y cuando se produce el primer derramamiento de sangre entre hermanos, sucede con Caín y Abel, por causa de una bendición, que era una ofrenda, que representara la ofrenda perfecta. Cuando uno mira la historia de Caín y Abel, la ofrenda de Abel fue un cordero y la ofrenda de Caín fue hermosa.
Usted me dirá, pero pastor, ¿cómo que hermosa si no fue aceptada por Dios? Pero fue hermosa. Ofreció de lo mejor de su esfuerzo, de su trabajo. Pero no ofreció la ofrenda de la revelación de Dios que tenía que ver con el derramamiento de la sangre. Y se llenó de ira Caín y derramó sangre, pero la sangre de su hermano. Primer homicidio, primer fratricidio que registra la Biblia. ¿Qué nos enseñó ese fratricidio? Bueno, dice que a Caín le fue puesta una marca y esa marca pasó a toda la humanidad. Porque todo lo que Dios hace tiene un valor eterno. Todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un valor eterno. Usted me dirá, ¿y cómo es eso? Mire, cuando yo veo a mi hijo, tengo varios, pero cuando veo a mi hijo que convive con nosotros, que él sufrió un accidente muy fuerte cuando tenía 1 año y medio y le estalló el cráneo, 23 fracturas, estuvo en un estado vegetativo y bueno, vivimos con mi esposa situaciones que no se las podemos desear a nadie, ni al peor enemigo. Pero cuando vimos la intervención de Dios en el milagro de su salvación, y lo vemos hoy creciendo, asistiendo a la universidad después de aquello tan tremendo, vemos cómo nos fue restituido lo que el pulgón nos quiso robar, nos quiso deshacer. Y vemos el cumplimiento de esa palabra. Una nueva oportunidad de vida para mi hijo, que la está disfrutando hoy, y para nosotros como familia. Nos fue restituido. Pero hubo un momento de profunda tiniebla y de profunda soledad en el espíritu y en el alma, que tanto mi esposa como yo de distintas maneras tuvimos que pasarlo, sortearlo. Y el resto de la vida no nos ha sido fácil en muchos aspectos, porque es lo natural que se produce en esta guerra espiritual que estamos viviendo permanentemente. Ahora, debemos saber y tener claro que el Señor está tan lejos de nosotros como nosotros queramos que esté lejos. Él está permanentemente cerca nuestro, con ese antídoto precioso que es la bendición de su sacrificio, de su sangre derramada por nosotros, que nos limpia de todo pecado, de toda transgresión, y que nos permite disfrutar de la restitución de las cosas nuevas. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, dice la palabra. Son las que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. No se quede con la mitad del discurso, que muchos dicen, hay cosas que ojo no vio, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas. Y la transgiversan, ahí dice para nosotros, no, dice para aquellos que le aman. Entonces todo lo encierra en amor. Los mandamientos, todos están encerrados en amor. Todos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Él es el ejecutor del amor, pero es el generador del amor. Porque Él es amor.
Y en esta bendita gracia, en este bendito regalo de la vida que Dios nos da, Él espera de nosotros una respuesta. La misma respuesta que esperó de Adán después de haber pecado, después de haber caído. Cuando Él vuelve al huerto y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Que no te encuentre el Señor en la respuesta de Adán. Porque Adán no confió. ¿En qué no confió? En el amor. Le dijo: me escondí porque tuve miedo. Puso su vergüenza por delante, puso su caída por delante, puso su desgracia por delante y no puso su confianza en el amor de aquel padre que venía a darle una nueva oportunidad. Bueno, y vino el saltón y el revoltón y todo lo que vino después para la humanidad por causa de una decisión. Entonces, la decisión de hoy, tanto para vos, mi hermana, mi hermano, debe ser la más sabia: escoger por el amor. Porque el mensaje que estamos recibiendo al diario, de las distintas formas, de las distintas maneras, aún por personas que dicen venir con fuerzas celestiales, el mensaje es odiar. Hay que odiar. Hay que odiar. Ese es el mensaje. Porque el odio es generador de homicidios. Es el carácter de nuestro enemigo. Formar en nosotros un odiador más sobre la tierra. De las distintas formas y de las distintas maneras. Lo hace a través de las instituciones laborales, lo hace a través de las instituciones sindicales, lo hace a través de las instituciones religiosas, lo hace a través de las distintas formas de manejos monetarios en el mundo, concentrando la gran riqueza de la humanidad en un 1% de personas, que en definitiva son los que dictaminan las distintas políticas de los distintos gobiernos en este mundo. Porque detrás de eso hay un homicida, a quien no podemos ignorar. Y usted me dirá: pero el diablo es una cuestión de fábula de vieja. Bueno, te falta ver un montón de cosas entonces que todavía no has experimentado por la fe. Pero es tremendo ver cómo a veces se introduce en una familia y empieza destruyendo, matando, degenerando. Y cuando digo degenerando, es sacándote de la realidad de lo que es la generación de las cosas. Por eso es tan importante el bendecir. Eso nos inspiró a poner a este espacio tiempo de bendecir. Tiempo de decir bien. Bendecir es esto, es decir bien. No es que queremos suplantar a Dios. No. Es decir bien. Hoy en día a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y si se levantan hijos contra padres, y inclusive hasta si se enfrentan aún judicialmente para destruirse, es la alegría del infierno ver una familia destruida de esa manera. No es el propósito de Dios. Todo mandamiento de Dios está encerrado en amor. Todo mandamiento de Dios está encerrado en amor.
¿Para quién? Para toda la raza humana. Porque de tal manera nos amó Dios, dice la Escritura, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que le sea restituida la vida, una nueva criatura, a imagen y semejanza de su Hijo Jesús, produciendo un fruto en su espíritu, por el Espíritu Santo que nos es dado, y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y cosas semejantes a esta. En la nueva generación que Dios produce en el ser humano no hay un rinconcito, pero ni un resquicio de odio. Es tiempo de bendecir, es tiempo de decir bien. Espero que puedas caminar este día haciendo uso de esa tremenda bendición que aleja al pulgón, al revoltón y a toda esta plaga de muerte que nos quieren tirar encima y nos quieren ser odiadores seriales. No se prendan ese mensaje. Caminemos en la vida pensando en el prójimo, pero en amor. No te levantes en juez y condenador de la gente. Este lo merece, este no lo merece, según mi actitud. Entonces estoy plagado de odio y entonces digo, este lo merece, este no lo merece. Estoy condenando gente. Esa no es la voz de un hijo de Dios. Aunque esté adentro de una iglesia sentado y levantando las manos y adorando, ¿no? Pero si tiene esa actitud, no es la actitud de un hijo de Dios. Es tiempo de bendecir. Nos está moviendo Dios mediante mañana. Y recuerde, España 914, el lugar de nuestra iglesia acá en el departamento del Godoy Cruz, y el próximo miércoles 20-30 horas tenemos un hermoso encuentro de estudio bíblico, adoración, alabanza, oramos por los enfermos. Usted está invitado. Tiempo de bendecir.